Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y, como siempre digo, es de bien nacida ser agradecida. Y es cierto que estoy encantada de que me hayan invitado con esta ocasión, con este ciclo de El mar de los Canarios y Canarias, habría que decir, ¿no? Pero bueno, y que bueno, solo tengo palabras de agradecimiento para el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia, también las palabras que ha leído mi compañero Javier Velasco, del director insular. Agradezco pues bueno, que hayan tenido esta iniciativa y esa presentación que en realidad está hablando de esta conmemoración de este libro, pero cuando me llamó un día y me dijo que se celebran 25 años de que publicaste el libro, bueno, pues uno se siente como ya mayor, ¿no? Y sobre todo porque la vida me ha llevado por otros derroteros, trabajando en museos, trabajando en difusión del patrimonio, en conservación de los bienes culturales que custodiamos en el Cabildo, y por lo tanto no tenía ocasión de volver la mirada a esta obra, que creo que sí, que es verdad que tiene el mérito de que, como fue la primera, ese es el gran mérito que tiene, pues es de obligada referencia. Bien, vamos a ver la presentación. Yo la tengo ya aquí. Ah, perfecto, muy bien. A ver, está yendo sola. Yo no le he dado todavía. Perdón. A ver, voy a ir para atrás. Bueno, antes la probamos y todo fue bien. Vamos a ver si va igual de bien ahora que estamos todos con la cámara. Bien. Cuando Javier Velasco me planteó qué título, y la verdad es que yo quería hablar sobre todo en un ciclo que nos habla del mar, sobre esa vía de investigación a la que dediqué mucho tiempo y que es verdad que estoy volviendo ahora después de unos años, que es mirar, y por eso es tan cursiva, a las espinas. Las espinas que son capaces de hablar y muchísimo. Y por eso esa extraordinaria elocuencia que voy a intentar, ¿no?, explicarles, y que cuando salgan de aquí digan, pues sí que son capaces de hablar las espinas. En realidad, de lo que se trata es de adentrarse en lo que es el estudio de los restos de peces de yacimientos arqueológicos. A ver. ¿Cómo he organizado esta para que sepa más o menos? Vamos a intentar que dure 45 o 50 minutos y, como decía Javier Velasco, pues bueno, tener luego intervenciones. Y antes de que me olvide, que di los agradecimientos al Servicio de Patrimonio Histórico, pero mira que me han ayudado colegas también enviándome fotos, que les he pedido información. Jonathan Santana, Jacob Morales, Amelia Rodríguez, Marco Moreno, Valentín Barroso, es decir, que han estado ahí para actualizar mi información y no quería olvidarme de decirlo. Bien, le voy a pedir, ¿no?, al principio que me permitan pues una licencia con una introducción personal. Hablaremos de textos y anzuelos, pero ¿dónde están las espinas?, de la arqueología en Gran Canaria, y terminaremos hablando de lo que es el papel de la pesca en la sociedad canario-amasí. ¿Por qué esa pequeña introducción? Porque es verdad que son 25 años, ¿no?, de una publicación, pero también se trata de 32 años de una decisión, como yo digo, afortunada, porque no es habitual que alguien que se decida a estudiar historia acabe unos años después metida en un laboratorio cocinando, ¿no?, peces, yendo al mercado a comprar peces para buscar los esqueletos, para preparar una colección de referencia y estudiando biología marina para entenderlo. Entonces, eso fue verdad que un cambio que al principio debo decirles que decía, ¿dónde me estoy metiendo? Pero a la larga realmente ha sido una decisión afortunada, y las espinas, les confieso, ¿no?, por eso les digo, permítanme esta introducción, me ha traído muchísimas alegrías. Quiero explicarles que ¿Cómo llega alguien que empieza a estudiar historia porque quiere ser arqueóloga a acabar guisando, ¿no?, pescados para conseguir sus huesos y poder estudiarlos? Pues porque en la Universidad de La Laguna, y aquí está mi directora de tesis, tuve una codirección, Carmen del Arco Aguilar, llevaba en ese momento un proyecto de investigación sobre las economías prehistóricas en las Canarias occidentales,
Y con Juan Francisco Navarro, Bertila Galván, en la Universidad de La Laguna, formaban un grupo de investigación muy activo en torno justamente a la economía. Y ahí ellos habían hecho sus tesis doctorales fuera del espacio del archipiélago, salvo Mauro Hernández de esa generación, y había que volver los ojos, ¿no?, y la mirada a los vestigios recuperados en nuestro yacimiento. Y es ahí cuando hay un grupo, ¿no?, de entonces jóvenes investigadores e investigadoras a las que se le plantea: ¿te atreves a meterte en este mundo de estudiar concretamente evidencias específicas y dedicarte, como Amelia Rodríguez, a las industrias líticas, o Jorge Páez, a los restos de fauna de yacimientos arqueológicos, sobre todo de los mamíferos, o a mí misma, te animas a meterte con el estudio de la istio? Y en aquel entonces, le diré, de la malacofauna y de los restos marinos, y dijimos, ¿por qué no? Y entonces apareció en mi vida Yandés, que es mi codirector de tesis. El disfrutar de una beca de investigación en aquel momento, pues nos permitió solicitar al Centro de Investigaciones Arqueológicas, que estaba situado en la costa sur, en Valbón. Tuve esa desgracia de tener que ir a estudiar ese laboratorio durante casi 4 años, para que Yandés, que era una de las personas más influyentes en lo que es estudio de ictio, pues pudiera dirigir, ¿no?, esa tesis, y la aceptó. Y bueno, falleció en el año 2009, y buscando fotos, yo creo que esta es una, recuerdo con su mujer Natalidez, con la que también, pues bueno, compartíamos el laboratorio, que cuando buscaron una foto para su homenaje, su obituario, y trazar su figura como investigador, está hecha en Baluchistán. Era una persona, ya lo ven con ese brillo, esa mirada, un sabio, y lo echamos muchísimo de menos, porque son esos maestros, ¿no?, en los que, bueno, depositas tu confianza como investigadora, pero aprendes de viajes, de música, de literatura, y sobre todo la lengua francesa, que a partir de ese momento forma también parte de mi vida. Bueno, es un poco emotivo esto, pero quería hacerles ese pequeño homenaje, porque es cierto, ¿no?, que sin ellos no hubiera sido posible. Bien. Y de ahí, pues bueno, tenemos que hay una tesis. La verdad es que es una pena que no salga bien, porque fue un diseño de tesis en aquel momento muy bonito que hizo Juan Álamo, y que no se ve bien, pero esa tesis que se leyó, este es el volumen 3, que lo tenía perdido, lo encontré el otro día. Imagínense qué momentos, hace 26 años, que pegaba las fotos, ¿no?, con un spray, no se podían, había que sacarlas, ¿no?, e imprimirlas, y eran pegando ejemplares como una loca. Pero bueno, de esa tesis doctoral, pues tuvo la suerte de ser ganadora del premio de investigación Pere Clavijo, y de ahí que pudiera haberse publicado. Y fue un año y algo después, porque ahí recuerdo también a Suso Bombín, que fue el editor de esta tesis, cómo estuvimos negociando, y con toda la razón que tenía, eso le tengo que agradecer, de llevar todo lo que no era relevante a los anexos, remodelar, ¿no?, ese trabajo de investigación, para que fuera mucho más atractivo para la lectura. Bien. Y este es el libro que tengo aquí, y que de vez en cuando recurriré a él para leerles alguna cosa. Bien, sigamos con esa otra parte, esa segunda parte de la conferencia. ¿Qué sabíamos de la relación, ¿no?, de esta población con el mar, y sobre todo de la pesca? Pues conocíamos en realidad el medio marino, ¿no?, y las especies que lo pueblan. Las fuentes escritas, tanto narrativas como documentales, que tenemos la fortuna de conocer en Canarias, sobre todo para esa etapa epigonal, también nos ofrecían mucha información. Y luego teníamos algunos anzuelos, ¿no?, que yo siempre hablo de anzuelos enfrentados a las espinas, porque parece que un anzuelo da mucha más información sobre la pesca que una simple espina, pero eso no es cierto, ¿no? Ya lo veremos. ¿Cuál es el medio que tenemos? Bueno, pues el medio es el litoral provechoso. Estamos en una isla, pues tenemos tanto zonas con arena blanca, esta creo que es una de Maspalomas, pero la mayoría, y es verdad, de la costa de la isla de Gran Canaria, está formada por una costa muy rocosa, acantilada en ocasiones. Aquí vemos cómo luego se forman pequeñas playas en esta costa norte tan espectacular. Charcos, ¿no? Si hay alguien aquí de la aldea o se reconoce al otro lado de la pantalla estos espacios tan
fabulosos, esas zonas intermareales, ¿no? Donde hay abundante pesca, o estas playas, ¿no? de canto, que muchas veces las personas no entienden cómo, ¿no? Si están acostumbrados a la arena, pueden ser atractivas estas playas y que tanto también gustan en la isla. Ese medio natural ya nos ofrecía una serie de pistas sobre lo que podría, ¿no? ofrecernos como materia prima ese mar. Ciertamente no vamos a hablar de todo el aprovechamiento del marisqueo, que es también fundamental y que va íntimamente vinculado, que no se me olvide decirlo, a la explotación de los recursos ícticos. Íctico es pesquero y viene de pesca y viene del griego. Las fuentes escritas, fundamentalmente las narrativas, alguna alusión en las fuentes documentales, es decir, protocolos notariales, todo lo que no está incluido dentro de esas relaciones de viaje, las crónicas de conquista, pues eran muy explícitas, aunque hay que tomarlas con mucha cautela, y eso es fundamental decirlo, porque estamos hablando de textos que van desde el siglo XV, tenemos de verdad cosas del siglo XIV, algunos escritos, pero sobre todo XV y XVI, a veces XVII, y son esas las más fiables porque son las que están más cercanas a lo que cuenta, ¿no? Y a lo que se ha vivido recientemente y a las descripciones de lo que hacían esos antiguos canarios. Entonces, por ejemplo, llama la atención cómo tenían los dichos guanartemes casas de recreación y pasatiempo. Acabadas sus comidas y banquetes se iban a la mar, a nadar ellos y ellas. Me hizo gracia, porque una amiga me preguntó si lo había añadido por corrección de género. Digo, no, esto es la crónica, está escrita tal cual. O sea que ya en la obetense se destaca que eran ellos y ellas, ¿no? Las que nadaban como peces, todos ellos y ellas, ¿no? Y yo creo que si se resaltaba era porque seguramente le llamaba la atención, ¿no? Eso es muy relevante. También vemos en este caso, sabiendo Pedro de Vera que en alusión al drama, había venido al mar por aquella parte de Arucas a bañarse, que era en ellos ordinario, ¿no? Decir que hay una relación, como vemos, he puesto 3 o 4, creo que son, sí, 4. Gran Canaria es isla de mucha recreación y de muchas y muy buenas aguas y abundosa de frutas y de mucho pescado. Y cogían gran cantidad de pescado en corrales que hacían. Esto quería simplemente decirle, no solo se nos indica que nadaban, que tenían una relación importante con el mar, sino que había abundancia de pescado y alusiones incluso a técnicas, ¿no? Que ya lo hablaremos después. Pues bueno, teníamos ese medio natural, tenemos las fuentes escritas, pero también en los años 70 aparecen estos 2 anzuelitos. Estos son los que están custodiados en ese momento, eran los únicos que se conocían. Uno procedente de la excavación de los Barros, de Juan Francisco Navarro, y otra de Sendro, y otro de Sendro, ¿no? Entonces, estos anzuelitos, que eran mencionados también en los textos, eran como la prueba evidente de que se pescaba. Y entonces ya era el momento, ¿no? En los años 90, de empezar a decir que a lo mejor lo que realmente importa a la hora de decir si se pesca o no es tener este tipo de muestras procedentes de yacimientos arqueológicos, es decir, un montón de huesos, ¿no? Que son de pescado. Bien, entonces, ante esa realidad de lo que sabíamos, ¿qué queríamos saber? Pues queríamos saber si se practicaba la pesca en Gran Canaria, pues cuál era su importancia. Queríamos saber qué especies se pescaban. Queríamos saber dónde se pescaba. Pero no solo eso, las técnicas que podían haber sido empleadas para la captura, su procesado, su consumo, su conservación eventualmente. Y un poquito más allá, ¿no? Cómo influía esta práctica en la subsistencia del grupo para, ¿no? Su perduración como grupo social, en su organización, cómo se organizan, si nos puede aportar algo, que a lo mejor no, en su universo simbólico también, ¿no? Eso era algo que está presente y que formaba parte, a ver si nos da tiempo de abordarlo a lo largo de la charla. Y para eso aquí pensé si extenderme mucho, pero no lo voy a hacer. La arqueozoología y la arqueoictiología, esos 2 nombres así como complicados,
no tratan, no es ningún misterio, sencillamente intentan establecer la relación que existía entre los seres humanos y los animales. Muchas veces se confunde con la paleontología, que estudia sencillamente la evolución, ¿no?, de esos animales a lo largo del tiempo. La arqueozoología, y me gusta siempre poner el arqueo primero y no después, hay gente que habla de zooarqueología, a mí me gusta hablar de arqueo, porque eso es realmente lo que para mí tiene mayor valor, y sé que hay muchos compañeros y compañeras aquí que lo comparten, ¿no? Y por eso la arqueozoología estudia esa gran variedad de espectro faunístico que el ser humano, ¿no?, ha tenido que intentar controlar, ya sea a través de la domesticación, de su caza, de la pesca, del marisqueo, y por eso hay especialistas que estudian malaco, especialistas. Esta mañana me ha venido muy bien porque he estado por la facultad para hacer una grabación de algo para la Cueva Pintada y me he encontrado con Pedro Enríquez, que quizás algunos de ustedes lo conocen porque ha dado alguna conferencia, y es el estudio de los insectos, ¿no? Y es una especialidad dentro de la arqueozoología. Estudiar los gorgojos que están en un granero forma parte también de este mundo. Y es así como llegamos a la conclusión de que hay que adentrarse en ese mundo de la arqueoictiología. Pero, ¿por qué la arqueoictiología es tan, digamos, se lo tengo que decir, es una de las últimas especialidades que empezó a trabajarse dentro de este mundo de la arqueozoología? Porque ya lo veremos, porque hay que meterse en esa anatomía y más anatomía. Hablaremos un poco de lo complicado que es la representación de las muestras, de la determinación anatómica específica, y un poquito más les hablaré sobre lo que nos cuentan las espinas más allá de la determinación. Voy a intentar yo creo que este esquema que hemos sacado ahí, Tomás Correa, tengo que agradecerle que siempre me ayuda a hacer unas presentaciones que a mí me parece que quedan bonitas al menos y atractivas. Y quería yo mostrarles la complejidad de la cabeza. Cuando hablamos de espinas, en realidad casi siempre son las costillas o las partes, ¿no?, hay puntiagudas que hay en la vértebra, pero un pez en realidad tiene todos los huesos de su cabeza y todo su raquis y las costillas, más los elementos que hay en la branquia. Bien, pues son muy complicados. Desde el punto de vista de la evolución están todavía más atrasados, por lo tanto, lo que por ejemplo en el ser humano son 3 huesos, la mandíbula, los 2 maxilares y la mandíbula para poder masticar y tragar, en el caso de los peces pues se multiplica, porque solo para mover la boca necesita tener un montón de huesos en la parte derecha y otro montón de huesos en la parte izquierda, que están desarticulados, y eso les permitirá abrir la boca. Entonces, claro, es bastante complejo. Aquí representamos, si tenemos, imagínense una cabecita de pez mirando a la izquierda, están todos los huesos que rodean el ojo y el opérculo, ¿no?, que cuando los quitamos aparece otra capa debajo, que son los que permiten mover la boca, mover también el arco, ¿no?, que lleva la branquia, que también habría que separar para encontrarnos al final el neurocráneo. Y esta pequeña aportación que he hecho en la parte inferior, esos 2 huesitos, esas 2 manchas, las introduje porque esto es un esquema clásico dentro de lo que es la anatomía de los peces, pero en el caso de nuestra querida vieja había que poner los huesos faríngeos, que los veremos, que están presentes en casi todos los yacimientos, son muy resistentes, y hay 2 huesitos en la parte superior y un faríngeo en la parte inferior. Y luego ya tenemos, ¿no?, todo el conjunto de vértebras más todos los huesos que permiten articular las aletas. Bueno, todo esto hace que la complejidad del esqueleto de los peces hiciera que se tardara muchísimo en incorporar la arqueoictiología al estudio, ¿no?, de arqueozoológicos en general. Y tengo que decirlo, que aunque aquí hay colegas que se dedican al ser humano, que mi director de tesis, Jan, a quien le ha visto la cara, siempre se reía mucho de esos bioantropólogos, la gente que estudia una sola especie y que tiene poquísimos huesos, y están todo el día quejándose de lo difícil que es estudiar solo al ser humano, ¿no?, cuando en un yacimiento arqueológico puedes tener hasta 30 especies diferentes, y cada una de esas especies tienes que multiplicar el número de huesos que son susceptibles de aparecer. Bueno, una pequeña recuerdo también a mi querido Jan. Bien, por otro lado,
la representación de las muestras era algo también muy relevante. Muy relevante porque cuando hicimos la primera búsqueda, ¿no?, en el Museo Canario de cuántos restos de peces teníamos para estudiar, bueno, vamos a estudiar los restos de peces, vamos a ver cuántos se han encontrado. Y de repente había poquísimos. Y claro, tú con 50 huesos no puedes hacer una tesis. Entonces, vamos a hablar. Lo importante a la hora de recuperar restos de peces es recuperar lo que puedes encontrar a mano. Por ejemplo, esta foto que es fantástica, me la facilitó el otro día Jonathan Santana de la excavación de Playa Chica en Sardina del Norte. Vemos que están excavando y les aparece, ¿no?, articulado todo un conjunto de vértebras, y ahora les pido un acto de fe, son de vieja. Entonces se encuentra ese esqueleto articulado, ese raquis articulado, y lo ves y lo recoges. Pero luego es fundamental recuperar también todo lo que el ojo no ve. Y eso es bastante complicado, ¿no? Aquí tenemos a una compañera, a Kiara, justamente flotando sedimento con agua, con mallas, ¿no? La importancia de las mallas. Ustedes saben que los arqueólogos siempre escriben, las arqueólogas escriban mucho, pues que las mallas no se nos vaya todo por una malla de 5 milímetros, sino que sean de 1 milímetro, de 0,5, lavando la tierra para recuperar sedimento. Voy a poner una foto histórica aquí. Esta soy yo en el antiguo edificio donde se trabajaba antes de que existiera el Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada, y en un patio, pues seleccionando. Es decir, esas cribas te permiten tener un montón de tierra bien lavada y luego empezar con un pincel a buscar. A veces el ojo no te ayuda. He traído esta foto de Natalia, que era de Ciencias del Mar, y tuvieron un tiempo trabajando con nosotros, y hago trampa porque estas son unas muestras de Pompeya, que estuvimos con Ricard Marlaska haciendo ese estudio, y claro, eran unas vértebras minúsculas y necesitabas la lupa binocular para encontrar, pues eso, lo que el ojo no ve. Estas son unas vertebritas de sardina. Entonces, realizar muestreos y buscar en la tierra es también esencial. ¿Y dónde habitan las espinas, ¿no?, en esta isla? Primero me gustaría hablarles de los yacimientos que tenían restos susceptibles de ser estudiados de excavaciones antiguas. Y ahí nos aparecieron unos cuantos, estos son los que aparecieron en un primer lugar, que alguna cosita de la primera intervención, fíjense cómo era el acceso a la Cueva Pintada en 1970. Las plataneras, por ahí se entraba la Cueva Pintada. Y todo lo que eran los trabajos arqueológicos, entre comillas, que se hicieron para poder hacer visitable el yacimiento. Algunas vertebritas venían de ahí. También venían de Guayedra. La verdad es que esta foto, que es una foto que no tiene mucha calidad, no sabíamos si ponerla, pero bueno, Celso Martín de Guzmán está ahí al centro, en una excavación que fue una de las primeras que se hicieron en este espacio arqueológico, y me parecía interesante ponerla porque de estas estructuras aparecieron unas vértebras además muy interesantes que me dieron mucha lata hasta que las logré determinar. Si puedo luego creo que se los podré contar, venían de ahí. En Caserones había bastantes restos, y no solo de espacios de habitación de los antiguos canarios y canarias, sino también de etapas históricas muy interesantes. Pero estamos hablando que no llegan ni a la centena. Y luego ya de los barros en Telde, digamos que nos vamos al otro lado de la isla, de la Restinga, también se había encontrado unos cuantitos. Estas son de la excavación reciente, y de Cendro. Esto es lo que teníamos, y ya les decía, cuando yo lo llevé a Jan, esta cantidad me decía, es que con esto no podemos hacer una tesis, es imposible. Entonces decidimos empezar a buscar microrrestos. ¿Dónde? En dos yacimientos que excavamos en aquel momento Carmen del Arco y yo, La Puntilla, luego ya siguió ella con otras intervenciones, y utilizando métodos específicos de recuperación de microrrestos, que era, como les explicaba, lavar los sedimentos, hacer selecciones, hacer muestreos. No me voy a detener en esto porque es una cuestión metodológica de documentación durante la excavación y de la Cueva Pintada. Y justamente estamos viendo una vista cenital de lo que es el actual parque arqueológico, y estas son las tres estructuras que analicé para la tesis doctoral. Venían justamente de esta zona.
Después de estos estudios que aparecen, quería nombrarles otros yacimientos que también han sido objeto de estudio con posterioridad y que han dado información muy interesante. Lomo de los Melones, de hecho, tienen una intervención que va a hablar específicamente de este yacimiento, y yo les hablaré de un trabajo que también publicamos vinculado con las espinas, como me gusta llamarlas a veces, y también, bueno, esta es un detalle de esa excavación, y también en Duna de Maspalomas, que es una intervención en un asentamiento que es estacional, no es muy relevante, pero que sí que permitió recuperar un conjunto íctico relevante y que estudió mi colega Ricard Marlaska. No he dicho que en España no hay muchas personas que nos dediquemos a esto de la arqueología. La primera fue mi amiga, mi compañera Núria Joan Muns, en Cataluña. Luego el gran laboratorio de Arturo Morales, que viene desde el mundo de la zoología, catedrático de zoología en la Universidad Autónoma de Madrid, y Eufrasia Rosselló. Y luego mi colega también, Josepa Rodrigo, en Valencia, ¿no? Que fuimos personas que estuvimos un tiempo trabajando y compartiendo. Y luego apareció Ricard Marlaska, también de Sabadell, y es una persona con la que hemos colaborado muchísimo y que bueno, yo creo que ha cogido relevo y le tenemos mucha admiración, ¿no? Y trabaja, pues vino a hacer el análisis, porque es verdad que no encontraba yo el momento de hacerlo y al final lo planteamos y viene. Y además que nos encanta trabajar juntos para retroalimentarnos, ¿no? Trabajar algo solos, la verdad que a veces es duro. Y luego otros yacimientos que están a la espera, ¿eh? Y esos yacimientos que están a la espera, que son muchos, por ejemplo, el Llanillo. El Llanillo sé que se recuperaron muchísimos restos de peces, ¿no? También la cueva de la Playa Chica en Sardina del Norte, esa fotito que les mostré antes, que está, ¿no? Forma parte de un proyecto de investigación muy importante y lo están excavando Jonathan Santana y Jacob Morales. También se hablará de ella en este ciclo, ¿no? Y que, bueno, repito la imagen. Y también en Galdar, porque Galdar, más allá de la cueva pintada, aquí tenemos todo lo que son las excavaciones que hay en donde se está construyendo el instituto, que han aparecido ahora unos anzuelos. La verdad es que Valentín Barroso me los envió, pero digo, no los voy a publicar, no los voy a mostrar porque se parecen mucho a los que veremos. Y luego también en las obras donde se está haciendo el parking, que ha aparecido muchísimo material también. Es decir, que Galdar, si no en el caserío de la Cueva Pintada, sí que tiene. Y claro, como hice todas estas llamadas, Marco Moreno me decía, no, ahora en la Fortaleza también tenemos un conjunto que puede ser muy relevante, si no a lo mejor muy importante cuantitativamente. Yo creo que podremos sacarle mucho partido de qué hacen ahí esas verteras, y bueno, pero que sepan que están ahí a la espera de ser estudiadas también esos restos de peces. Bien, la determinación anatómica y específica es lo primero que se hace para estudiar y es verdad que es un poco... se pasan años hasta preparar esa colección, ahora les explicaré, pero en realidad es el primer paso. Luego vienen otras muchísimas, ¿no? Cuestiones que es necesario abordar. Pero ese primer paso, empezarlo, a veces es complicado, y como he estado recuperando imágenes, aquí tenemos a Marco y a Guasimaro, que son unos colegas, antes me enseñé a Natalia, que vinieron justamente con una beca de investigación desde Ciencias del Mar y están preparando ejemplares, ¿no?, para ir sacando y extrayendo todos esos huesecitos que nos permitirán, aquí no está todo el esqueleto, pero para que vean cómo es un esqueleto actual que nos permite comparar con los arqueológicos. Esto es un abadejo, aquí donde lo ven, ¿no? Entonces, hemos puesto los huesos principales, está el neurocráneo, todo el raquis, el conjunto mandibular, parte también del conjunto, yo siempre me toco la cara como si yo fuera un pez, me hace gracia, ¿no? Entonces, el conjunto percular, ¿no?, la boca, pues bueno, son todos estos huesos actuales que vamos a ir clasificando en sus cajas, ¿eh? Aquí tenemos una cajita en la que se ve a una morena, como tenemos al lado en ese platito, pues hay una vieja, y entonces vamos sencillamente cogiendo el hueso arqueológico y poniéndolo al lado. No tiene más ciencia, por eso se llama anatomía comparada. Problema,
que los huesos arqueológicos no están enteros, están fragmentados, están quemados, están deformados. No podemos hablar de tafonomía porque sería casi otra conferencia. Orientar, a veces tienes un trozo pequeño y hasta que logras orientarlo y darte cuenta de qué hueso se trata, es de las cuestiones más complicadas en arqueozoología y también con los seres humanos. Orientar bien un hueso, saber si es derecho o izquierdo, para poder ir a buscar, ¿no?, la comparación. Y se trata de ir abriendo cajas hasta que dices, aquí está. Aquí está Ricard Marlaska, como ven, he querido sacar a todo el mundo en esta diapo. Y bueno, estuvimos haciendo unos estudios de material de Cádiz y aquí se vino para poder trabajarlo, ¿no? Y luego, arriba ven cómo están colocados raquis de una vieja, porque dice es una vértebra caudal, pero ¿qué número? No es lo mismo una vértebra 12 que 13 que 14, es muy relevante. Hay que medir, hay que mirar, hay que anotar, es decir, es un trabajo, luego todo esto se pasa al ordenador, es decir, todo ese trabajo de laboratorio es un trabajo intenso. Y cuando les decía lo de esas vertebritas de lo que se había encontrado en Guayedra, a veces encuentras elementos que están perfectamente conservados y que no logras saber de qué son porque no lo tienes en la colección. Entonces le das 20.000 vueltas a esa vértebra, te la llevas de viaje a veces, ¿no? Yo me la llevaba allí donde me iba, me llevaba la vértebra a ver si que la colección de otro colega lo encontraba. Y así me pasé yo, y se los quiero contar, que eso me imagino que hoy no estaría permitido, pero lo hubiera hecho igual, con un dentale que había encontrado en el Tendal, en la isla de La Palma, y que no lograba identificar. Y lo llevaba con Jan y me decía, no tengo ni idea de lo que es. Entonces yo lo metía en una cajita y me lo llevaba a los congresos y lo iba enseñando. ¿Y saben lo que puede ser esto? Nada. Hasta que un día un alemán me dijo, pregúntame, me dice, ask to Liv Johnson, porque Liv Johnson era lo más, el sueco. Y allí me fui, le enseñé, Liv, por favor, ¿tú qué dirías que es esto? Y me dice, Pomatomidae. Entonces allí yo me fui a buscar cuál era el Pomatomidae, y el Pomatomidae es el pejerrey, que en realidad se captura muchísimo también aquí, pero no lo tenía yo en la colección porque hice un primer sondeo y veía que todas las piezas, todos los peces que iban saliendo serían sobre todo litorales. Y es verdad que el pejerrey, que hablaremos de él, es un pelágico, es decir, se mueve en las aguas libres y no se acerca tanto a la costa como para que sea de cañita y tenerlo ahí. Entonces, bueno, que no lo había preparado. Y efectivamente, cuando llegué, preparé un pejerrey, lo conseguí, y la mandíbula era de pejerrey, y cuando preparó el raquis, que fue la vértebra de Guayedra, que tenía néfera y ya me la sabía de memoria. Y entonces cuando preparé el esqueleto, ya las tenía en la cabeza y digo, ¿es esto? Y me fui a compararla, o sea que en Guayedra había pejerrey, ¿eh? Esto es así de sencillo. Y bueno, les quería... ¡Ay, Virginia! Creo que me está viendo al otro... Ay, no me digan que no puedo dar para atrás porque me da algo que quería hablar yo de... Virginia, viene aquí ahora, Virginia tiene que salir. Yo creo que el ánimo con el que yo estaría aquí, hablándole de esto de peces, sería otro si no hubiera aparecido Virginia Cabrera Sosa en mi vida, en la vida de la arqueología, hace poco, con su decidido empeño ya de dedicarse a la ictio, porque no había nadie, ¿no?, que continuara la estela. Entonces Virginia, que ha estado con becas Inserta, además de tener sus másteres y haber trabajado en la cueva pintada con prácticas curriculares, con sus becas con algún contrato, ahora está trabajando en el Hierro, en el Servicio de Patrimonio Histórico, pero yo decía, sería perfecto que ella quisiera hacer ictio, y al final se ha animado. Y entonces me tiene ahora con un ritmo de si nos quedamos un día por la tarde y si le echamos... Y entonces he vuelto, ¿no?, después de tanto tiempo, a dedicarle más horas de las previstas, y estoy encantada de empezar otra vez a guisar para enseñar la anatomía, de trabajar con ella en yacimientos de La Gomera, de Tenerife, y empezar, ¿no?, otra vez a recuperarlo, porque es verdad que hace falta transmitir el testigo. Lo hablaba ahora con Verónica Alberto, lo importante que es que venga alguien detrás y que lo que has, ¿no?, trabajado pues tenga una continuidad, y sobre todo que haya ganas y entusiasmo, y eso, se lo digo yo, no tiene precio. Entonces, bueno, se lo quiero agradecer, que ya me decía que iba a estar al otro lado de la pantalla.
A lo mejor le ha surgido algún imprevisto, pero bueno, lo quería decir. Bien, la determinación anatómica y específica de esa colección de referencias ya lo hemos visto. Y aquí, la verdad es que al final corté, digo, no voy a hablar mucho más de qué más nos cuentan las espinas, pero nos hablan de si han estado quemadas o no, deformadas. Les explico, por ejemplo, que hay vértebras minúsculas que aparecen deformadas y les quiero preguntar si ustedes cuando se comen un longorón, separan los filetes del longorón y se comen el filete o se lo comen entero. Yo creo que no lo comemos entero. Yo soy de las que le quito la cabeza, lo confieso. Hay otros que se lo comen entero. Y normalmente cuando uno encuentra longorones en un yacimiento, ha habido un tránsito intestinal previo, ¿no? Y eso deja huellas de deformaciones y evidentes en la vértebra que también analizamos, ¿no? Es decir, que tienes que ver todos esos procesos que hacen que cuando tú te ves un hueso, veas que está deformado, que está quemado, que está cortado, que tiene trazas de corte. Son poco habituales en Canarias las trazas de corte porque los ejemplares son pequeños, pero bueno, toda esa información es fundamental. Y sobre todo, algo que es muy relevante y que no puedo contarles porque no tenemos tiempo, es la importancia de la osteometría, es decir, de medir los huesos, porque medir un hueso puede darnos información muy relevante, por ejemplo, sobre cuánto medía el ejemplar. Ahí hay estudios específicos con las colecciones de referencia. En mi tesis doctoral en realidad solo abordé el estudio detenido de la vieja porque era la especie principal, pero al final encontrar un pequeño huesito de la mandíbula y medirlo nos puede decir que pertenecía a una vieja de 360 milímetros, no centímetros, 360 milímetros. Entonces, bueno, ya nos permite empezar a intuir cómo pudo ser capturada, qué aporte nutricional, ¿no?, tenía para esa población. Es decir, que es fundamental todo ese estudio osteométrico y toda la explotación que se puede hacer, como decimos, es la elocuencia, ¿no? Al final consiste casi en ponerle un foco e interrogar a las espinas para extraerles todo el jugo y toda la información que atesoran. Bien, vamos a ver un poquito ese último punto, que es el capital casi, pero no en tiempo, el papel de la pesca en la sociedad canario-masije. Lo más importante era definir ese conjunto íctico, pero también las áreas de pesca y las tallas de esos ejemplares, a propósito de las técnicas empleadas y sobre todo el procesado y consumo, la conservación evidente. Y entonces quiero sencillamente, no sabía dónde encajarlo, digo, bueno, de tirón les voy a poner unos cuantos restos para que vean cómo son. Estas son esas faringes de hueso, esas faringes de vieja que aparecen tanto en los yacimientos. ¿Por qué? Porque son muy robustas. La morena, aquí tenemos un dentale, ¿no?, donde van los dientitos ahí puestos, esos dientes tan terribles de la morena, y una vertebrita. Esto yo sé que es un auto de fe, estos son vértebras de boga, que las boguitas aparecen también, las pequeñas bogas en los yacimientos. Ahora lo veremos. Esta es un dentale, ¿no?, de vista lateral y medial de un pejerrey, de la que hablábamos antes. Este no es el del Tendal, este es de Gran Canaria. O la palometa, que también aparece mucho, ahora veremos estos peces. Y luego todas esas especies, en este caso son sardinas, vértebras de sardina, que aparecen gracias a esos cribados exhaustivos. Aquí tenemos un conjunto de pequeñísimos espáridos y sardinas también, o a veces incluso articuladitas que se mantienen, ¿no?, de sardinas. Estas son sardinas también. Y es curioso que sepamos qué sardina es, porque cuando saben que hay dos sardinas que se pueden encontrar en Canarias, pero bueno, en cualquier caso la más común es la sardina, que es la sardina pilcardus, perdón, porque luego está la sardinela aurita, pero la sardina pilcardus tiene un opérculo con 3 rayitas, ¿no?, como tres fisuras. Entonces, claro, cuando tienes muchas vértebras y dices, ¿de cuál será?, pero luego solo tienes opérculo de la pilcardus, dices, pues esto tiene que ser de esta sardina y no de la otra. Pero bueno, entonces esto, o un dentale de sardina, esto es la boquita, como la mandíbula inferior, que no es exactamente también de sardina. Bien,
Y esto, en cambio, son longorones, que es lo mismo que la anchoa, el Engraulis encrasicolus. Bien. Y bueno, vamos a verle las caras a estos pescados. ¿Qué tenemos en Canarias? Pues tenemos vieja, sobre todo muchísima vieja, morena. Aquí he utilizado algunas imágenes de grabados y de ilustraciones que son a veces más bonitas que la foto, y hemos hecho un poco de trampa porque morena helena hay, que esta es una morena helena, pero sobre todo tenemos la morena negra. También hay carángidos, la palometa, que aparece muchísimo, que yo veo casi todos los fines de semana cuando voy a las canteras a nadar, igual que los espáridos, las bogas, sargos, la sama de pluma, hay bastante, el dente gibosus, galanas, bocinegro, salema, seifía, es decir, que hay un conjunto que casi nos vamos a una pescadería, ¿no?, de aquí al Mercado Central, por ejemplo, y te encuentras buena parte de lo que aparece aquí, ¿no? También encontramos meros, abadejos y cabrillas, esa familia de serránidos. Esa familia se llama serránidos porque el opérculo tiene una sierra, tiene como unas puntitas así y parece casi como una sierra, y por eso esa familia se llama serránidos. También tenemos en Gran Canaria nuestro pejerrey, el Pomatomide, que es Pomatomus saltator. Barracuda, muy poca, muy pocas vértebras de barracuda, pero hay de sfirena, igual que del pez aguja, del velone, hay algunas vertebritas. Y aquí debo confesar que esto era el gran misterio de mi tesis doctoral, porque yo no determiné ni un solo hueso de lisa. Y mira que hay lisas en estas aguas, en las canteras, me pasan los bancos de lisa, en un montón, y yo no encontré una lisa, pero veo aquí que Ricard Marlaska, en las zonas arenosas de las dunas de Maspalomas, encontró bastante vértebra de lisa, concretamente de Chelum labrosus. Con lo cual, bueno, el misterio quedó ahí un poco resuelto. Parece que en determinado momento estaban muy vinculados, pero sobre todo a zonas arenosas. Y aquí tenemos todas esas especies pequeñas que, si no hiciéramos un buen muestreo, nunca estarían dentro de la composición íctica, ¿no?, de los canarios de Canarias, consumidas por los canarios de Canarias. El longorón, que alguien me discutía un día que no era lo mismo que la anchoa, y es lo mismo, es el Engraulis encrasicolus, porque pensaba que lo llaman longorón, que tiene quizás otro gusto en el norte, por las aguas, porque todo influye, pero es la misma. La caballa también aparece, menos, pero aparece, y lábridos chiquititos como el peje verde, el romero, que está aquí, el Centrolabrus truta, o hasta pequeños, ¿no?, los cabocitos o la barriguda, en este caso también nos aparecen. Bien, y la frecuencia relativa, claro, aquí les quería leerles un texto de Jan, que en el prólogo del libro, porque es muy difícil contar, ¿no?, y materializar en el número de ejemplares que hay por todas esas condicionantes que hacen que sean muy difícil recuperar los restos de peces. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo intermediar, ¿no?, porque, claro, de vértebras de sardina, esto es un gráfico de la cueva pintada que se podría adaptar a cualquier otro yacimiento que haya sido muestreado. Claro, vértebras de sardina aparecen muchísimas, porque, claro, un ejemplar tiene muchas, además. Entonces, lo que hacemos habitualmente es eliminar esto para ver un poco el resto, porque las técnicas son distintas, ya lo veremos, y siempre tenemos lo mismo. La reina Scaridae, que tienen ahí, es la vieja, al lado un montón de especies de espáridos, que esos espáridos, como si lo recuerdan, son las bogas, las samas, los sargos, las salemas, todo eso forma un conjunto muy relevante, y luego las morenas, para luego ya venir, ¿no?, los serránidos, y siempre hay muchos indeterminados, y me gusta dejarlos, que muchas veces son porque no están en la colección, las menos de las veces, y otras veces porque tienen fragmentaciones que nos impiden saber de qué especie se trata. Y aquí el prólogo de la tesis, yo cuando me lo dejó Jan para el libro, me hizo gracia cómo empezó, ¿no? Un parrafito solo dice: saltamontes del desierto y peces del mar proporcionaron a los antiguos la referencia última de lo innumerable, de lo realmente incontable. Ciertamente,
los primeros cálculi de Babilonia o de Susa dejaron pronto constancia de su deseo de expresar, o mejor aún, de registrar los animales de los rebaños o las reservas de trigo duro, pero no las cantidades de peces. Vosotros no los contaréis, son como los peces, innumerables en las aguas. Isaías 22:33. Entonces, cuando tienes un rebaño, ¿no?, lo primero que haces es contar las cabezas de ganado. A veces cuando recopilas, ¿no?, también, o capturas, incluso malacofauna, yo creo que es más sencillo evaluar la cantidad que tienes a tu disposición, pero ¿cuánto tienes, ¿no?, en relación a los peces? ¿Cuál es esa riqueza que tienes en las aguas y que tienes que acercarte a ella, ¿no? Pues efectivamente es como incontable. Me gustaba mucho leer este inicio de prólogo. Pero bueno, intentamos contarlo, y establecer frecuencias relativas de esos ejemplares. Las áreas de pesca, pues pongo esta imagen para que nos recuerde lo que vimos al principio, cuando decíamos, lo primero es conocer el medio, ¿no? Y ese medio fundamentalmente es de costa, rocosa y con charcos intermareales. Las especies que encontramos por sus tallas, ¿no?, y su hábitat están siempre vinculados a los fondos rocosos. Son peces bentónicos. Bentónico es que vives pegadito a un fondo, una morena que se mete, ¿no?, en un rincón, un mero también que se esconde, la vieja que va pegadita a esas algas, ¿no?, y a esas praderas de algas, y muy pocos pelágicos. Y hay pelágicos litorales, como puede ser el pejerrey o la sardina. Los pelágicos son esos peces que se mueven y nadan. A veces los atunes recorren distancias increíbles. Pues esos pelágicos litorales aparecen también, pero siempre los que se acercan mucho a la costa. Y la sardina siempre es de pequeña talla, nunca de gran talla, que es también, ¿no?, cuando se acerca la majuga, ya lo veremos, hacia la costa. Entonces, esos son los hábitats, y en el caso de dunas más palomas, pues igual, acercarse a las áreas arenosas, pero es menos frecuente encontrar restos de peces en entornos con mucha playa de arena. Bueno, y la tradición que hay en Canarias de pescar, este año que estuve en el Hierro, y es verdad que es llamativo, ¿no?, como todo el mundo, yo que voy al norte también, todo el mundo con su caña y el balde, es que es algo que está vinculado a la costa, ¿no?, a esa costa rocosa. A propósito de las técnicas de pesca, ¿voy más o menos bien? Sí, porque no me queda mucho. Bien. Bueno, para las técnicas de pesca hay evidencias directas e indirectas. Directo, encontrar los anzuelos, ya lo veremos, ¿no? Pero tenemos otras evidencias indirectas, y para esa etapa final tenemos la suerte de contar, ya lo anuncié al principio, con los textos, ¿no? Por ejemplo, Cedeño, y eso, como saben, las crónicas a veces van repitiéndose en distintas versiones, cogían gran cantidad de pescado en corrales que hacían. Y aquí me he permitido coger estas imágenes que son tan lindas del Diccionario de las Artes de Pesca de Saint-Reward, de finales del siglo XVII, casi en el siglo XVIII, que son unos tomos con una relación exhaustiva, ¿no?, de cuáles son esas técnicas de pesca que se practican en España. Y fíjense cómo es verdad, porque yo creo que era interesante ver cómo a lo largo del tiempo, cuando vives cerca de una costa, hay determinadas técnicas que se repiten y repiten, porque de pura lógica, cuando ves que en los charcos intermareales se te queda atrapado, ¿no?, un buen número de ejemplares, pues voy a fabricar un charco, ¿no? Entonces construyes muretes que con la pleamar permita la entrada de pescados, y luego en la bajamar se queden dentro, atrapados, ¿no? Eso pudo ser una práctica, yo creo que indudable, aunque tenemos una referencia indirecta. Luego es verdad que hay algunas referencias en Abreu Galindo a que de noche, ¿no?, con palos y con hachos de tea encendidas, pues iban a lo largo de la costa para capturar también peces. Y también es una práctica muy habitual, ahí tenemos ese fantástico grabado, de acudir con luces para que se acerquen los peces. Luego, aquí tenemos la directa y las menciones expresas, ¿no?, con cañas y anzuelos de pesca. Bien, esta es un poquito más larga, pero quería leerla porque
es relevante que dice, y lo más con anzuelos de cuerno de carnero labrados con fuego y agua caliente, con los pedernales, y eran fuertísimos, aún mejores que los de acero. La cuerda para el anzuelo hacían de tomisita, más fuerte y delgada, y otra era gruesa. Las cañas no las tenían, y eran varas de sabina largas y encorvadas las puntas. Es decir, anzuelos había, los estamos encontrando, este es uno que apareció en Cueva Pintada, y la industria, ¿no? Las industrias vegetales y las manufacturas con junco son tan extraordinarias en esta isla, que bueno, que no hay duda de que hicieran esas tomisitas, ¿no? Y que eran tan fuertes, y que hemos puesto ahí un trocito de uno de los restos de la colección de Aurea Aguiar, que son pues cuerdas, sencillamente cuerdas, y que sin duda fueron utilizados y que ahora están apareciendo muchísimo. Y lo que es relevante también es que nos aparecen en el yacimiento de Cueva Pintada, por ejemplo, anzuelos de hierro, y hay una mención en Le Canarien que a mí me gusta muchísimo, porque era, y les traían higos y sangre de drago que cambiaban a trueque de anzuelos de pesca y de viejas herramientas de hierro y cuchillo. Es decir, es algo tan preciado que cuando se acercaban a nado los canarios, ¿no?, hasta los barcos de los conquistadores, lo que hacían era intercambiar productos, y ahí los anzuelos eran extremadamente preciados. ¿Por qué? Porque se pescaba, ¿no? La utilización de redes es, como decía antes, otro de los elementos que, además de ser descrito, tenemos digamos, la prueba indirecta. Encontrar una red es casi imposible, creo. Estos restos de juncos orgánicos son muy perecederos, es muy difícil recuperarlos en los yacimientos. Están siempre todos estos restos asociados a ambientes, ¿no?, de cuevas con unas condiciones medioambientales y climáticas de humedad y temperatura muy específicas que permite su conservación. Entonces la utilización de redes es relatada, ¿no? Por ejemplo, aquí en Gómez Escudero me gusta esta cita, porque cuando reconocían en la costa del mar haber carduma de pescado, se arrojaban a nada hombres y mujeres y muchachos, y las rodeaban y hacían venir cerca de tierra, y con esteras de junco, poniendo piedras por la parte baxa, sacaban gran cantidad de sardinas y lisas. Entonces, esta imagen también del diccionario de Saint-Reward, de esa pesca en la que sencillamente, ¿no?, coge un elemento vegetal con una malla lo suficientemente fina como para entrar en el agua y salir de nuevo y capturarla, es que es algo que para pescar las sardinas que tenemos en los yacimientos, los longorones, es que es imposible capturarlos de otro modo. Entonces es una referencia indirecta, esa presencia y esa constatación de esas especies de esa talla, de que existían redes en el mundo prehispánico. Yo, de luego, no tengo ninguna duda. Y aquí hablaban de que esas esteras de junco tenían piedras atadas a la parte baja, llevándolas como red, sacaban a tierra muchas sardinas, ¿no? Es decir, que son recurrentes estas citas en los textos, en las fuentes narrativas. Luego, esta es curiosa porque es casi única en la ovetense, con nazas de juncos marinos. Aquí he puesto pues ese cesto, que no es una naza, es para hablar de esa destreza, ¿no?, en el trabajo y en las tecnologías vinculadas al trabajo de los juncos. Es también de la colección de Aurea Aguiar, y hay una referencia hablando del Real de las Palmas que decía, hay unas palmeras altas que servían de referencia a los navegantes, y también, todo lo he puesto yo, ponía a los pescadores para echar y recoger sus nazas con que pescan, nos dice la ovetense. ¿Tenían, no tenían? Bueno, no sabemos, pero desde luego la posibilidad de construirla y de utilizarla está ahí. Entonces, podría también ser así. Y luego está el controvertido tema de los barcos, ¿no?, que Torriani es el único que habla de que también hacían barcos del árbol del drago, que cavaban entero y después le ponían lastre de piedra y navegaban con remos y con velas de palma alrededor de las costas de las islas. Y también tenían por costumbre pasar a Tenerife y Fuerteventura. Y aquí hemos topado con el controvertido tema de la navegación. Y aquí tenía otra cita
que lo comentaba antes con Xavi, con Javier Velasco, que es verdad que he vuelto a leer el libro y he redescubierto, ¿no? Trabajos como el de Elías Serra Ràfols, y de repente me encontré esta cita que yo puse en la tesis y que había olvidado completamente. Entonces, Diogo Cuscoy y Elías Serra Ràfols, estamos hablando de los años 50, finales de los años 50, claro, hablaba mucho, ¿no?, sobre esta cuestión, y de repente Elías dice: los testimonios de los contemporáneos son unánimes. Si mediante los huesos de peces pelágicos encontrados en las estaciones prehistóricas noruegas sabemos que los primeros vikingos pescaban ya en mares profundos y lejanos de sus costas, por los no raros hallazgos de vértebras de morena y otros peces de orilla, y la ausencia de otros pelágicos en las estaciones canarias, sabemos que estos pescadores eran incapaces de embarcarse, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, esa expresión tan fuerte de incapaces de embarcarse. Bueno, desde luego, embarcarse para pescar yo no lo creo, no creo que pescaran, y es cierto que en ocasiones hablaba con Víctor Guerrero, que daba clases, profesor titular en Mallorca, que falleció hace unos años, y me decía: es que es verdad que dice, pero ¿y acercarte a una baja? ¿Y hasta cuándo es alta mar, no? Con unas mareas como las que hemos tenido ahora en septiembre, que son unos mares maravillosos, coger una serie de elementos y alejarte un poco con toda la seguridad, ¿no?, de la costa y capturar, ¿eso es alta mar? Pues no, eso no es alta mar, ¿no?, eso no es navegar. Entonces yo creo que algún elemento de este tipo sí puede usarse, pero desde luego los conjuntos ícticos que a día de hoy tenemos, no solo en Gran Canaria, sino en todo el archipiélago, no nos están hablando de sociedades indígenas, o al menos, desde luego, la Canaria Masije, seguro que no, que salieran en alta mar. Otra cuestión es asentamientos tan interesantes como el de Lobo, pero se trata de otro, ¿no?, de otro tipo de yacimiento completamente diferente. Bien. Y luego ese sistema que es el embarbascado, que todo el mundo me habla del embarbascado siempre. ¿Y tú qué opinas del embarbascado? Pues el embarbascado, el primero que lo menciona es Viera y Clavijo, ya nos vamos al 18. Y ha pasado mucho tiempo desde la conquista y hay mucha gente que ha transitado por las islas, ¿no? Hay un sistema tradicional, dice Viera Clavijo, que sin duda se ha heredado del tiempo de los guanches, sin duda, pero habló del uso de la leche de euforbio o cardón, que mezclado en los grandes charcos y rías donde después de la marea quedan estancados los peces, los aturde y mata de modo que se puede coger con la mano de encima de la superficie. Este es el método que llaman embarbascar y que se ha seguido utilizando y que yo no estoy convencida de que se usara en época prehispánica, porque no hay ninguna referencia contemporánea, ¿no?, al momento en el que esas personas que llegan de fuera del archipiélago describen los hábitos y costumbres. Quizás son técnicas que llegan con todas las personas que vienen desde el norte de África, de la península. Bien. Y ya casi para terminar, quería contarles este ejemplo, pero muy rápidamente, porque sin duda que Abel lo comentará, y es todas las técnicas de procesado y de consumo. Les hablo de un artículo que aquí está Verónica, Javier Velasco, Amelia, Abel. Cuando estuvieron excavando en el lomo de los melones, Verónica Alberto, que está aquí, se dio cuenta que los cuernos tenían un biselado muy extraño, que nunca había visto, ¿no?, en este tipo de elementos, ¿no?, y que además había muchísimas escamas en este yacimiento. Y a partir de ahí surgió esa idea un poco loca, y si esto sirve para descamar, y entonces se estudiaron estos huesos, estos cuernos. De hecho, justo en un homenaje a Yandés, cuando ya estaba enfermo en el año 2007, publicamos ese artículo que era a propósito de una asociación insólita, ¿no?, cuerno y escamas, ¿no?, ¿qué hace esto aquí? Y después de estudiar con Amelia las huellas de uso en estos útiles, que tanto en los arqueológicos como en los experimentales, porque estuvimos aquí, no sé, sale su mano, pero ahí estaba Javier Velasco descamando, ¿no?, con un cuerno actual, biselado y otro sin biselar, para ver qué tipo, ¿no?, de huellas quedaban en esos cuernos y coincidían exactamente con las que aparecían en los
cuernos del lomo de los melones. Es decir, esos instrumentos, esos útiles, eran específicos y preparados para el descamado. Y a partir de ahí es verdad que podríamos hablar mucho sobre procesado, consumo, ya me he alargado, pero bueno, en principio les comento que hay muchos huesos de peces que están carbonizados, es decir, se cocinan en los hogares, pero no hay que excluir que también fueran objeto de cocción en caldos, en donde se podían mezclar distintos elementos, ya el famoso mar y montaña, ¿no?, de los catalanes, es decir, elementos de mamíferos, cabra, oveja, cerdo, también con huesos de pescado. Es decir, que hay muchas fórmulas y, por supuesto, la conservación. Las crónicas no vamos a leerlo, que vamos ya un poco justas, pero yo voy justa de tiempo, que hablan de esa conservación, ¿no?, de las sardinas que las secaban, ¿no?, para poder consumirlas, y es lógico para propiciar ese consumo después de pasados incluso meses de la captura. Que ahí entraríamos en toda esa cuestión de también de si son capturas estacionales, si se pesca a lo largo de todo el año. Lógicamente, los poblados de la costa se pesca mucho más que en el interior. Sin duda, habría un intercambio de productos desde el interior a la costa. Es decir, hay otras muchas, ¿no?, cuestiones que es necesario abordar, ¿no?, porque hay algo que va... ¡Ay! ¿Se fue? ¿Se fue? Yo tenía aquí... Ah, ya llegó. Que es hablar de algo que va más allá de la subsistencia, y es de ese mar en la vida de los canarios y Canarias. Los productos del mar, ya hemos visto cómo en esta cita de que hemos recuperado para hablar de las redes, se habla de estrategias colectivas, es decir, hay una voluntad de la comunidad de asociarse para llevar a cabo la pesca. Es decir, que los grupos se organizan para que personas determinadas sean capaces. Yo a veces imagino a personas que tienen un olfato especial o una percepción especial de que llega, ¿no?, ese cardumen, para poder avisar a todo el grupo de que es necesario ir a recuperar todo lo que ese litoral provechoso nos está ofreciendo en ese momento, ¿no? Entonces, el hecho de que el mar sea un lugar para la juelga, como decían, ¿no?, en alguna cita, de que las maguadas vayan también al mar en determinados momentos, de que se capture, ¿no?, a personas que están mariscando, ¿no?, cuando llegan los conquistadores. Es decir, el mar es frontera y es un universo que forma parte de la vida de los isleños. Y yo le decía antes a los compañeros de patrimonio que iba a acabar con esa imagen que vieron al final, con una cita de Pedro Lescano, con la que yo abría un artículo que publiqué en El Pajar, y el otro día buscando también material la encontré. Digo, bueno, la voy a recuperar. El pasado y el presente de Canarias están impresos en el mar. Desde una prehistoria de pastores, el mar ha ido arrojando a la isla en resaca de siglos ya la espada de un caballero, ya los grilletes de un corsario, ya el rosario de un clérigo. Nuestra historia ha consistido en esperar qué nos trae la próxima marea, viendo en el mar la capital de nuestra vida, nuestra capital condena. Yo no sé si es una condena, pero el mar sin duda es importante en nuestra vida como isleño. Muchas gracias. Estaba preocupada. Bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar y hacerle, si tienen alguna pregunta, les voy a pasar el micrófono para que puedan intervenir, por las personas que nos están escuchando en línea. Mientras lo van pensando, yo quiero anunciarles que la próxima conferencia será el día 13 de octubre y será impartida por Verónica Alberto Barroso bajo el título de Al borde del mar, la ocupación del litoral gran canario en época aborigen, ¿no? Creo que va a enlazar muy bien con la intervención de Carmen Gloria. Yo te quería preguntar, aprovecho y así vamos haciendo tiempo. Sí. Yo quería preguntar sobre todo por las técnicas de conservación del pescado, ¿no? Claro.
además del secado, ¿se podrían utilizar, o hay constancia o hay apoyo para poder hablar de tostado, secado, con fuego, con humo? Es difícil, es difícil. Ahora que estamos intentando sacar adelante un proyecto que tiene que ver con también gastronomía creativa y estamos mirando, y realmente la técnica que se usó, sin duda alguna, fue el secado, incluyendo no solo, yo creo que esos pejines, ¿no? No llegan desde esta etapa, es decir, la costumbre de secar sencillamente en esteras y colocando esos pescados pequeñitos que luego, ¿no?, comemos, y luego sobre todo los sistemas de enjareado, ¿no? Todo lo que son las jareas, partiéndolas de muy diversas formas, porque es cierto que siempre vemos a veces esas fotos tan bonitas, ¿no?, que hay que a veces en las niñas, ¿no?, con las trabas de la ropa, y vemos los pescados tendidos para que se sequen. Pero no solo hay una forma de abrirlos, hay varias formas. Desde luego el eviscerado es fundamental, y lo malo es que los peces suelen ser tan pequeños que no es necesario realizar cortes muy profundos. Cuando yo me he encontrado con cortes que nos están hablando de decapitado directamente de los ejemplares, que se ven, ¿no?, en algunas vértebras, que son siempre además en la 1, 2, 3 precaudal, es decir, que se le corta la cabeza directamente, pues es cierto que ya te va dando pistas de que las cabezas se desechan, lógicamente, porque además son partes blandas, entonces hay que buscar los filetes, pero luego otras técnicas como el ahumado, que quizás se utilizó, no podemos hablar de ello, porque digamos, las trazas que se nos quedan en los huesos son muy escasas. Y luego, no sé hasta qué punto el hecho de cocinar, de preparar algún tipo de elementos podría favorecer la conservación, pero no a largo plazo. Entonces yo me decanto por la conservación de secado al sol, y por supuesto con sal también, porque la sal está ahí a disposición, ¿no?, en esta costa para poderla coger, con lo cual también la sal tuvo que jugar un papel importante. No sé si contesto en la pregunta. Perfecto. ¿Hago yo otra pregunta rápido? ¿O hay alguien que quiera preguntar? Sí. Yolanda. Quería preguntar si alguno de estos restos ha estado vinculado con el mundo de la muerte, en el sentido algún tipo de ofrenda o de celebración de la muerte. No sé si me estoy explicando bien. No, sí, claro que sí, que te explicas bien. Yo, desde luego, nunca ha llegado a mis manos en Gran Canaria restos ícticos vinculados a necrópolis. Es decir, que no hay nada que yo sepa por ahora, pero seguro que a lo mejor alguno de ustedes me puede contestar que han excavado tanta necrópolis, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el Hierro, donde, por poner un ejemplo, que en la Lajura, que es ese yacimiento tan espectacular donde se encontraron muchísimos restos de seres humanos, pues aparecían también, ¿no?, restos ícticos, con peculiaridades en ese yacimiento, pero sí que había, eso sí, de vieja y morena, casi en exclusividad, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, no podemos comparar, pero desde luego en Gran Canaria, que yo sepa, no he encontrado o no ha llegado a mis manos ninguna muestra que venga de un yacimiento funerario. Pescado no. Las conchas, la malacofauna, sí que tienen un simbolismo grande en el mundo, pues, de las creencias y de los rituales funerarios. O sea, el medio marino estaría, digamos, representado en esos conjuntos de conchas, pero peces no, en Gran Canaria. ¿No, verdad? No. Pregunta un usuario a través de las redes que en Fuerteventura y Lanzarote se usaba tradicionalmente el puntero de las cañas de cuerno de cabra para pescar la vieja. Si puede ser de origen prehispánico. Pues no lo sabemos, pero yo creo que una práctica tan singular, es que es horroroso cuando ves algo que dice, esto tiene que venir, ¿no? Muchas gracias por apuntarlo, ¿no?, a esta persona que está al otro lado de la pantalla. Es verdad que es una práctica que tú dices, esto debe venir de ese momento, porque es tan singular, tan especial, pero nos volvemos a esa realidad, y es que arqueológicamente aún no lo hemos encontrado. Pero yo realmente creo que, por ejemplo, en Fuerteventura
casi no hemos estudiado. Ahora si se vuelve a trabajar en Villaverde, yo le digo que el poquito que miré de Villaverde en su momento de ictiofauna, cuando ahora hablo con las personas, ¿no?, que han retomado la excavación, dan una ganas de mirarlo, porque desde luego las viejas se salen de todas las curvas y todos los parámetros. Son unos premaxilares, unos huesos faringeos que aquellos tenían que ser viejas, digo yo, de unos 60 centímetros, ¿eh? Es impresionante. Entonces la riqueza íctica y la calidad, ¿no?, del material arqueológico para estudiar y dar información es enorme, y hay que empezar a buscar ese tipo de restos, con lo cual no tenemos constatación, pero son de esas cosas que yo sí diría que puede haber una tradición indígena, así como con el embarbascado ya han visto que soy más escéptica. En cambio, con esa técnica de pesca yo diría que sí. Aprovecho para... ¿Tienes otra? Sí. Una pregunta rápida también, bueno, rápida, sí, en 4 pinceladas podrías distinguir la pesca entre los canarios de la que practicaron los guanches y los jaguaritas. Sí, claro. Es cierto que como nos centrábamos en Gran Canaria, pero cuando en esa visita que hice a mi director de tesis, la primera, en el año 89, por eso les decía lo de los 32 años, me di cuenta de todo lo que se podía hacer con la ictiofauna, porque pensábamos hacer al principio la explotación marina en Gran Canaria, ¿no? Pero al final vimos que se podía hacer tanto con la ictiofauna que desechamos, Carmina del Arco y yo, y Jan de la Malaco, y centrarnos en los restos de peces, y por eso estudié los restos de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria, ¿no? Entonces ampliamos el marco para poder establecer comparaciones. Entonces, para Tenerife se estudiaron algunos yacimientos como los de La Fuente, Nifa, la cueva de Don Gaspar, es decir, del norte sobre todo, y para La Palma la cueva de Tendal, fundamentalmente. Entonces, la gran diferencia, que hoy también lo hablaba con Jacob Morales, es que el conjunto íctico fundamental sigue siendo el mismo, a veces un poco, vamos a decirlo, aburrido. Hay vieja, hay morena, hay salema, hay sargo, abadejos, a veces te aparece un pejeperro, por ejemplo, en otras islas hay pejeperro. Aquí yo he visto ya pejeperro en la cueva, pero todavía no están estudiados, pero bueno, que a la hora de clasificarlos los he visto, es decir, hay algunas especies más que se van incorporando. Pero la gran diferencia es que no hay nada de talla pequeña. Es decir, la red no formaba parte de las técnicas de pesca. Y Jacob esta mañana me decía, pero es que ahí no se ha cribado mucho con malla pequeña, ¿no? Mire, el hierro, también analicé después el Julan de la excavación antigua, porque se lo dije, digo, es verdad que no se hicieron cribados sistemáticos de malla pequeña, pero por ejemplo, en el Tendal, como empezaron a aparecer unas semillitas, parecía que podían aparecerse, se empezó a cribar con colador. Es verdad que no se hacía con columnas ni flotación, pero allí se cribaba con colador. Si hubiera habido sardina, aparece. En el hierro, una morena es bastante compleja, tiene menos huesos en la cabeza, muy curioso, pero tiene unas 140 vértebras. Y las últimas vértebras de la morena, claro, como es serpentiforme, ¿no?, pues en vez de tener, suele haber 24 o 25 vértebras en un ejemplar de vieja, de sargo, pues la morena tiene, y las últimas son diminutas, y estaban en el Julan, las habían recuperado. Entonces, si me aparecían esas mini vértebras de morena, si hay algo, el opérculo de sardina es grandito, y una vértebra de sardinita es como una vértebra pequeña de morena, es decir, se hubieran encontrado. Entonces le decía yo a Jacob, digo, la gran diferencia de Gran Canaria por ahora con el resto de las islas es el empleo de redes y poder incorporar, ¿no?, en ese repertorio de productos, ¿no?, de insumo de esta sociedad, las sardinas, longorones, caballas, sobre todo sardinas, pero también las otras especies. Esa es la gran diferencia. Y lo que es curioso para Tenerife, que estamos en la gran incógnita, es que los paladares de vieja, tanto en Don Gaspar como en un yacimiento que he trabajado ahora justamente con Virginia, los Morritos, que es del sur de Tenerife, es que esas piezas de la faringe de la vieja, la inferior, que es como una placa con dientes, aparecen cortadas por la mitad. Pero cortadas por la mitad, que nos han aparecido como 8 o 10, y a ver, eso no hay quien lo rompa.
Hicimos experimentación en su momento cuando hice mi tesis para explicar las 4 o 5 que yo encontraba en Don Gaspar. Y estuve con Amelia y solo se podía lograr utilizando yunque, es decir, poniendo una piedra y dándole ¡pum!, un buen golpe para que se dividieran dos y tuviera un corte limpio. ¿Y para qué? No me pregunten, porque no tengo ni la más remota idea. Porque si decimos que se abre la vieja para abrirla y enjarearla, a ver, no necesitas coger ese hueso y partirla. Y luego esos huesos tampoco están en un contexto especial que pueda tener una significación simbólica, ¿no? Aparecen en medio del yacimiento como todo lo demás. Algún día diremos qué es lo que pasa con esos huesos cortados, ¿no? Que es una cosa muy significativa. Importante, no he hablado de condrictios, es decir, de peces cartilaginosos. En Don Gaspar aparecieron vértebras de casón pequeño, de Mustelus mustelus. Y el otro día Valentín Barroso me mandó una foto de vértebras que había encontrado en esas excavaciones que se están haciendo en el instituto y eran unos cuantos condrictios. Y también hemos visto algunos en las excavaciones cuando estamos con el campus inventariando vértebras. Digo, mira, hay 1 o 2 condrictios, es decir, que es verdad que es importante hablar que no solo están esos teleósteos, es decir, huesos con esqueleto óseo, sino también cartilaginosos, que serían sobre todo chiquititos, los casones. No hay nada de un tiburón gigante ni nada de esto, son chiquititas y bueno, que muchas veces se confunden con cuentas de collar, porque los cartilaginosos tienen en el centro de la vértebra, va por ahí la médula. Entonces parece que es una perforación intencional y en realidad es natural. Otra cosa es que se utilice esa perforación natural para hacer collares, que hay muchos collares de vértebras, de cartilaginosos. A mí me regalaron uno, un amigo, y es curioso porque huele a amoníaco, ¿no? Ese olor tan característico de los toyos, es decir, no sé si que tienen como ese olor característico. Entonces yo creo que algo parecido a los toyos también se podría haber realizado en esa, es decir, secar esos mustelus que se capturaban, esos casones. Eso es un detalle que me olvidé de comentar. Otra pregunta desde internet. Preguntan que si podrías profundizar en la existencia o no de diferencias sociales en el aprovechamiento de los recursos marinos. Vale, eso es muy interesante y es verdad que tenía unas citas que al final no he leído, porque yo no creo que sea tanto en el aprovechamiento, sino en el valor simbólico que puede tener el mar. Es decir, a la hora de pescar, yo creo que es un recurso que es de subsistencia y en su práctica habitual no creo que hubiera una voluntad de realizar una u otra acción en función del grupo social. Lo que sí hay es toda una serie de prácticas que, claro, que conocemos como siempre a través de los textos y en la fase final. Y es interesante ver cómo esa idea de nadar, ¿no? Y de incluso de pescar algún ejemplar con las manos, más que como ejercicio de pesca, casi como si fuera un ejercicio de caza y de demostrar, ¿no?, una destreza y una habilidad que solo está reservada para algunos, ¿no? Entonces yo aquí en la tesis es otra cosa que había un poco olvidado. Es verdad que aludía a Jean-Denis Vigne, que es un gran arqueozoólogo que trabaja en el Museo de Historia Natural de París. Comparaba un poco como esas menciones a que algunos, ¿no?, utilizaban esa destreza o querer demostrar el valor que tienen a la hora de nadar y poder capturar con la que se tiene en la práctica cinegética, ¿no? A veces, que no es tanto para consumir, sino para demostrar que eres capaz, ¿no?, de capturar un ciervo con no sé cuántas, ¿no?, astas y no sé cuántas puntas. Entonces sí que hay por supuestísimo, una relación con el mar en la que según la práctica digamos recreativa o simbólica, ¿no?, estaba destinada a uno y otro. Y desde luego, por ejemplo, el caso de las mujeres y las maguadas, que son las maguadas las que se van a bañar y que tienen un lugar específico y que nadie las puede mirar. Es decir, que hay también ahí, no solo entre los varones, sino también
una práctica habitual entre las mujeres y no solo para acercarse y bañarse y volver o pescar, sino también para hacer sus prácticas rituales y simbólicas. Claro que sí. Muy buena pregunta, gracias. Nada. Bueno, pues yo aprovecho para, en nombre del Servicio de Patrimonio Histórico y del Cabildo de Gran Canaria, darle las gracias por haber querido compartir este rato con nosotros y con nosotras, tanto los que estamos aquí como las personas que nos siguen en línea. Recordarles que si quieren nos vemos el día 13 de octubre, que para estar aquí es necesaria la inscripción previa. Y nada, sobre todo agradecer a todas estas personas que han hecho posible que todo esto haya funcionado, ¿no? Al personal técnico, a Inés, mi compañera del Servicio de Patrimonio Histórico, a las compañeras de interpretación del lenguaje de signos, ¿no? Y como les decía, a todos ustedes que dan sentido a nuestro trabajo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por venir, de verdad, muchas gracias. Gracias.